Estamos comenzando o continuando con las clases, el discipulado eh, que capacita a la iglesia de Cristo para salir y predicar el evangelio, prepararse espiritualmente, hacer todas estas encomiendas que el Señor nos ha dejado a través de su palabra. La semana pasada estuvimos hablando en la clase discipulado número 7. Estuvimos hablando sobre la condición para pertenecer a la Iglesia de Cristo. Ahí estuvimos hablando sobre el nuevo nacimiento, qué era el nuevo nacimiento, eh, qué partes de nuestra vida están envueltas cuando nacemos de nuevo. Y fuimos un poquito profundo, no muy profundo en este conocimiento para poder entender realmente cómo es que somos instalados en el cuerpo de Cristo. La iglesia debe salir al mundo a predicar. Y este es el punto en el cual hoy comenzamos nuestro estudio y va a ser sobre la obra de la iglesia. La obra de la iglesia es predicar el evangelio. La obra de la iglesia es edificarse como cuerpo de Cristo. La obra de la iglesia es proveer un medio de adoración de Dios para hacerse conocer que verdaderamente Dios está entre nosotros. La obra de la iglesia es sostener la alta moral y santidad, o sea, ser la luz del mundo, la sal de la tierra. La obra de la iglesia es sostenimiento financiero de esta obra tan maravillosa que se comenzó en el día de Pentecostés, que ahí fue cuando comenzó la iglesia. Esta explicación está en las clases anteriores, esta es la clase número 8. Estamos hablando desde aquí, desde el ministerio Un Solo Camino, One Way Church. Hoy me encuentro yo sola. Conmigo participa el pastor Enrique Ruiz, que es mi esposo, pero hoy no ha podido estar con nosotros. Lo veremos para la próxima clase. Estos puntos están incluidos en lo que corresponde a la obra de la iglesia. Y quería llevarlos primeramente a este versículo, a 2 de Corintios, capítulo 5, versículo 18 y 19. Vamos a comenzar en el 17. Dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. El 18. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándole en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Y vamos al 20. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros, o rogamos en nombre de Cristo reconciliados con Dios. Qué lindo es saber que nosotros somos un cuerpo llamado para la reconciliación del mundo con Dios. Esto es tan importante, tan vital entenderlo. Cuando entendemos este punto, podemos enfáticamente trabajar arduamente sobre este mandamiento que el Señor nos ha dejado, ir y predicar el evangelio. Después dice ir a ser discípulos a las naciones y después dice bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Eso es Mateo 28. Pero hay un mandato. Aquí el mandato es, ¿y para qué fuimos llamados? Fuimos llamados para reconciliar al mundo con Dios. Qué lindo es saber que el propósito principal de Dios es juntar y reconciliar a toda la humanidad con Él. Y se le ha dado esta encomienda a la iglesia. Y la iglesia desempeña este papel importante en este valioso esfuerzo. Es un papel fundamental en el cual se ha establecido a través de la palabra. Dios nos ha encargado que prediquemos, que reconciliemos, que discipulemos, que bauticemos, que llevemos el mensaje a todo aquel que necesita el perdón de pecado. ¿Cuándo se llevará a cabo esta reconciliación? Esta reconciliación se lleva a cabo cada vez que tú abres tu boca, cada vez que tú pronuncias el evangelio, o sea, las buenas nuevas de salvación.
esas noticias maravillosas que le permite a cualquier persona que está alejado de Dios entrar en esta temperatura de amor y de reconciliación de Dios para con los hombres. Primeramente necesitamos hablar, primeramente necesitamos predicar, primeramente necesitamos enseñar nuestro testimonio de que Dios ha hecho la obra en cada uno de nosotros. Dios comisionó a la iglesia para proclamar la salvación al mundo. Qué responsabilidad tan grande tenemos, hermanos o amigos que están escuchando. Nosotros tenemos la responsabilidad de reconciliar al mundo con Dios a través de la predicación. Vayamos un momentico y veremos quiénes somos nosotros como cuerpo de Dios. ¿Qué dice el apóstol Pedro? En Primera de Pedro, vayamos allá, Primera de Pedro. Qué palabra más maravillosa nos ha dejado el apóstol Pedro aquí en Primera de Pedro capítulo 2, perdón, estoy buscando. Primera de Pedro capítulo 2. Primera de Pedro capítulo 2, versículo 9 y 10. Mire qué palabras más poderosas ha dejado a través de la inspiración del Espíritu Santo Pedro para la iglesia. Vas a darte cuenta hoy que eres muy importante, que la comisión que Dios te ha dado no te la ha dado porque no las merecemos, sino es porque Él pagó en la cruz. ¿Y qué nos hizo a nosotros cuando hicimos esta reconciliación o nos arrepentimos de nuestros pecados? ¿Qué nos dice Dios de quiénes somos nosotros? Somos alguien importante para Dios. Mira lo que dice. Mas vosotros sois linaje escogido. Ese es uno. Real sacerdocio. 2. Nación santa. 3. Pueblo adquirido por Dios. 4. ¿Para qué? ¿Para qué Dios nos constituyó todo esto y nos hizo todo esto? Pues para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a la luz admirable. Qué bendición tan grande es poderse sentir pues amado y poderse sentir tan importante para Dios. Es tan maravilloso sentirse que Dios nos ha llamado a ser o nos ha constituido todo esto que dice aquí, segunda de Pedro, capítulo 2, versículo 9. Perdóneme. Aquí en este fragmento de la palabra, de segunda de Pedro capítulo 1 versículo 9, dice así la palabra linaje, sacerdocio, nación santa, pueblo. Mire lo que se refiere primeramente a nosotros, al cuerpo de Cristo. Se refiere que somos linaje, hemos sido escogidos en Cristo. Ese linaje Dios lo ha separado por nuestro arrepentimiento y hemos sido reconciliados con Dios. Y este linaje ha sido escogido porque Cristo murió en la cruz por nosotros. Después dice que somos sacerdotes. ¿Por qué? Porque pertenecemos a un pueblo llamado sacerdotes. Porque los sacerdotes son una realeza delante del Señor, perdón. Es algo que Dios nos ha concedido porque somos intercesores. Un sacerdote es aquel que intercede por el pueblo, intercede por las personas. En el Antiguo Testamento, el sacerdote era usado para poder interceder por el pueblo e intercedía constantemente delante de la presencia del Señor. Y una vez al año, este sumo sacerdote, entraba al lugar santísimo y hacía expiación por los pecados del pueblo para todo el año. Pero nosotros ahora somos llamados sacerdotes en este nuevo pacto, como dice Pedro, capítulo 2, versículo 9. Él nos está llamando ahora que nosotros somos sacerdotes, que somos intercesores delante de la presencia de Dios por las personas que necesitan ser reconciliados con Cristo.
Qué bueno es saber que nosotros tenemos una posición privilegiada, no porque nos los merecemos, sino porque Él nos las dio, porque nosotros hemos sido puestos como pueblo de Dios. También dice, como santos, separados para Él. Somos una nación separada, somos una nación reconciliada, somos un linaje, somos un pueblo de sacerdotes. Mira cuántas cosas importantes somos para Dios. ¿Cómo es que sabiendo nosotros todo esto, no vamos a llevar la gran comisión, no vamos a proclamar las buenas nuevas de salvación para un mundo que se pierde? Dice también que somos un pueblo, que somos una posición de Dios. Dios nos ha adquirido y nos trae consigo y nos tiene como un tesoro especial, como algo que por este cuerpo de Cristo, por esta iglesia gloriosa, como digo yo, porque es gloriosa. ¿Por qué? Porque la constituyó mi Señor, porque mi Señor murió en la cruz por nosotros. Nosotros tenemos entonces esta comisión y esta obra delegada para nosotros aquí en la tierra. Y vamos a ver qué dice Tito capítulo 2, versículo 4. Vayamos allá. Tito está antes de Hebreos, capítulo 2, versículo 14, perdón. Dice, quien se dio a sí mismo por nosotros. Mira que está hablando, ¿no? Cómo es que cuando la gracia de Dios se manifiesta a los hombres para salvación, Él nos enseña que nos arrepintamos, que renunciemos a todos los deseos mundanos, a toda la impiedad, a toda la falta de vivir piadosamente delante de la presencia del Señor. Y esa es la comisión que Él nos ha dado. Nos ha dado para que nosotros vayamos y proclamemos esta verdad. Entonces dice en el 14, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Wow. Él es celoso. Él quiere que nosotros seamos celosos de buenas obras, o sea que busquemos constantemente la presencia del Señor para que podamos llevar estas buenas nuevas de salvación con excelencia al mundo, con excelencia. ¿Por qué? Porque cuando entendemos que somos nación santa, un linaje escogido, real sacerdocio, pueblo adquirido por Dios, comprado por precio de sangre, cuando entendemos esto, entonces podemos instalarlo dentro de nosotros y poder llevar esta gran comisión que Dios espera de nuestras vidas. En Mateo 28, como dije anteriormente, mira lo que dice la palabra. Mateo 28, capítulo 10, versículo 19. Dice, por tanto, id, ve y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Enseñándoles, o sea, discipulando, hermano. Tenemos que ir y predicar. Esa es la obra de la iglesia aquí en la tierra. Ve y predica, porque ya tú eres un pueblo adquirido por Dios, ya tú eres una nación santa, tú eres un real sacerdocio. Dios te ha dado todo esto. Es el poder que tú tienes para ir y predicar el evangelio. Cuando entendemos que somos separados para Dios, cuando entendemos que somos linaje escogido en Cristo, cuando entendemos que somos intercesores entre el mundo que se pierde y Dios a través de Cristo, entonces tenemos esa gran comisión en nuestro corazón. No puede callar tu boca, no puede callar tu boca, no puede callar tu vida, no puedes vivir una vida sin entender cuál es el propósito que Dios tiene cuando te ha separado para Él. Entonces dice, enseñándole, o sea, discipulando. Por eso es necesario el discipulado. Por eso es que yo siento en mi corazón ese gran fervor de enseñar la palabra. No solamente a los nuevos convertidos, sino al pueblo ya que está establecido como pueblo de Dios y que ha llevado testimonio
por varios años, porque a veces nos descuidamos de aprender o de instalar toda la palabra de Dios en nuestra vida. Y por tanto, nuestra vida flaquece, nuestro espíritu se debilita, nuestra vida ya no tiene ese sazón, ni tiene esa sal, ni tiene esa luz que alumbra, ni esa sal que puede preservar la palabra de Dios en la tierra. Por eso es necesario el discipulado, por eso es necesario recordarnos quiénes somos, por eso es necesario entender a qué nos ha llamado el Señor. Cuando instalamos eso en lo más profundo de nuestro ser, entonces podemos verdaderamente llevar la comisión. Entonces dice, enseñando a los que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin. Él promete estar con nosotros hasta el fin. Él promete no desampararnos. Él promete que cuando estemos en situaciones, en tribulaciones, cuando estemos en pruebas, esta prueba ayudará a nuestras vidas a crecer. Él estará con nosotros, Él está con nosotros hasta el fin. Así que es necesario que nosotros sepamos que la obra de la iglesia y la comisión que nos ha dado el Señor es ir y predicar el evangelio. Ir y restaurar las almas perdidas, reconciliarlas con Dios. Es levantar al caído, es extenderle la mano al necesitado, es ir y predicar el evangelio. Dios ha proveído muchas herramientas para que nosotros como pueblo adquirido por Dios tengamos las suficientes armas. Nos ha dado su espíritu, nos ha dado su palabra, nos ha dado un discipulado, nos ha dado la oración, nos ha dado el amarnos unos a los otros, nos ha dado la adoración. La adoración a Dios produce en nosotros grandes cosas, hermano, grandes cosas. Mira lo que dice Efesios capítulo 5. Nunca te olvides que somos personas que necesitamos estar en comunión, porque Dios constituyó la iglesia para estar juntos, unidos, por un mismo Dios, por un mismo bautismo y por un mismo espíritu. Nosotros solos nada podemos hacer. Y cuando estamos unidos sentimos el amor de los hermanos, sentimos ese gran peso que nos ha dado el Señor de ir y predicar el evangelio. Y nos amamos unos a los otros, nos conformamos unos a los otros y nos disciplinamos unos a los otros. Y esto constituye la iglesia de Cristo. Y mira lo que dice Romanos. Romanos está después de los Corintios, perdón, Efesios está después de los Corintios. Después viene Gálatas y después vienen los Efesios. Mira lo que dice Efesios capítulo, estamos hablando de lo que provee la adoración a Dios. La adoración a Dios provee una fuerza que viene del cielo, provee una unción que viene del cielo. Y dice Efesios capítulo 5, versículo 19. Hablando entre vosotros con salmos, con himnos, cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones. Cuando estamos unidos en un solo espíritu como cuerpo de Dios, como cuerpo de Cristo, como iglesia constituida, la iglesia gloriosa, y estamos entre nosotros y cantamos himnos y cantamos salmos y cantamos himnos espirituales, alabamos al Señor en nuestros corazones, nuestra vida se hace más firme. Mira lo que dice el Salmo 84, vayamos allá. Mira que el Salmo 84 dice así. Perdón, el Salmo 89 dice, las misericordias de Jehová cantaré para siempre. ¡Wow! ¡Qué lindo! Es que nosotros tengamos este sentir en nuestro corazón. La misericordia de Dios es cuando sentimos esta misericordia de Dios y nosotros las cantamos y las inspiramos y las hablamos, habrá una notoria fidelidad en la boca de nosotros. Dice, la misericordia de Jehová cantaré perpetuamente. O sea, nos toca a nosotros como iglesia de Dios, como cuerpo de Cristo, cantar las misericordias de Dios. Perpetuamente, para siempre.
Dice, de generación en generación haré notoria tu fidelidad con mi boca, porque dije, para siempre será edificada misericordia. En los cielos mismos afirmarás tu verdad. Dice, y en el 4 dice, en el versículo 4, para siempre confirmaré tu descendencia. Dice el versículo 5, celebran los cielos tus maravillas, oh Jehová, tu verdad también en la congregación de los santos. Fíjate, en Efesios capítulo 5, versículo 19 dice, como leímos anteriormente, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones. Esto lo hacemos aquí en la tierra, pero mira lo que dice en el Salmo 89, versículo 5. Celebran los cielos tus maravillas, alaban al Señor. Oh Jehová, tu verdad también está en la congregación de los santos. Porque ¿quién en los cielos se igualará a Jehová? ¿Quién será semejante a Jehová entre los hijos de los potentados? Dios temible en la gran congregación de los santos y formidable sobre todas, sobre todo cuando está alrededor de él. Oh Jehová, Dios de los ejércitos, ¿quién como tú? Poderoso eres Jehová y tu fidelidad te rodea. ¿Cómo es que hace una comparación tan bella entre lo que habla el Salmo Efesios 5, 19 y el Salmo 89? Dice el Salmo 84. Cuán amables son tus moradas, oh Jehová de los ejércitos, anhela mi alma y aún ardientemente desea los atrios de Jehová. Nosotros tenemos que desear estar unidos en la congregación. ¿Por qué? Porque ahí recibimos fuerza, ahí recibimos unción, ahí recibimos lo que Dios desea que recibamos para poder ir y predicar el evangelio con eficacia. Dios ha constituido la iglesia y Dios ha constituido la congregación de los santos. En el cielo aún están congregándose y alabando al Señor, como nosotros aquí no podemos hacer lo mismo. Es necesario que tomes conciencia de que la congregación, el día de estar unidos todos, cantando salmos, como dice Efesios capítulo 19, cánticos espirituales, alabando al Señor en vuestros corazones, eso edifica nuestra vida y nos da fuerza, nos da poder para salir y predicar el evangelio. Mira lo que dice Colosenses 3, después de Filipenses, Colosenses 3, versículo 6. Dice, Colosenses 3, versículo 13, perdón. Dice, soportándonos unos a los, vamos a empezar en el 12. Dice, vestido pues como escogido de Dios. ¿Y quién eres tú? Sino linaje escogido, nación santa, pueblo adquirido por Dios, que ha sido trasladado de las tinieblas a la luz admirable. Entonces, mira, dice, vestidos pues como escogido de Dios. O sea, recuérdate quién tú eres. Ponte, revístete otra vez. Si te has olvidado de quién eres tú, aquí te lo estás recordando otra vez Dios. ¿Para qué? Para que cojas fuerza, para que cojas unción, para que la presencia del Señor vaya contigo donde quiera que tú vas. Dice, vestido pues como escogido de Dios, santo y amados, de entrañable misericordia, hermano. La misericordia es el centro del trono de Dios. El centro del trono de Dios es su misericordia. También su justicia, pero su misericordia va por arriba. Porque si no fueran por sus misericordias, hubiéramos sido todos consumidos. Ahora te está llamando aquí que te vistas como escogidos de Dios santo y amados. ¿De qué te tienes que vestir para poder tener la unción de Dios? Pues de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportándonos unos a otros y perdonándonos unos a otros. Si alguno tuviera queja contra otro, de la misma manera que Cristo os perdonó, así también hacerlo vosotros. Y sobre todas las cosas, vestido de amor, que es el vínculo perfecto. Y la paz de Dios, después que tú practicas todas estas cosas, entonces dice, y la paz de Dios gobierna en vuestros corazones,
a la que asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo, y sed agradecidos. Wow. Practicar todas estas cosas nos lleva a revestirnos de la fuerza que Dios necesita para que cuando salgamos allá afuera tengamos poder, tengamos fuerza. Que nuestra boca cuando hable sea llena de la presencia de Dios, para convencer al mundo que vive en pecado y alejado de Dios. Mira lo que dice Primera de Corintios, vayamos allá. Me gusta mucho ir sobre la palabra y no sobre lo que yo piense ni mis opiniones, porque verdaderamente yo no pienso nada. Verdaderamente todo lo que yo instruyo es porque está en su palabra. Primera de Corintios 14, versículo 16. Dice, porque si bendices solo con el Espíritu, el que ocupa el lugar de simple oyente, ¿cómo dirán el amén a tu acción de gracias? Pues no sabes lo que has dicho. Por eso dice que cuando nosotros cantemos al Señor o hablemos del Señor, lo hagamos con entendimiento, lo hagamos sabiendo lo que estamos hablando, porque dice que porque si bendices solo con el Espíritu, o sea, si solamente hablas cosas muy espirituales y no le haces entender a la persona lo que quiere decir Dios, el que ocupa lugar de simple oyente, o sea, una persona recién convertida o una persona que tú te encuentras en la calle, si eres muy espiritual, empiezas a hablar de todas estas cosas que ya sabemos, no podemos, no podrá decir amén porque no va a entender. Por eso es que la gran comisión es ir y predicar el evangelio a toda criatura, pero sencillamente, lleno de fe, lleno de poder de Dios, con palabras humildes y de gran misericordia. Porque entonces así llegaremos al corazón de las personas. Pero si le das una clase de teología a una persona que no entiende de qué, cómo va entonces a decir amén. Esto es muy importante. La manera de ejecutar en la voluntad de Dios para aquellos que no conocen. Gloria a Dios. Que el Señor nos enseña a través de su palabra cada paso a seguir para hacer la obra de la iglesia, que es el punto del cual nosotros estamos hablando. Ahora, la iglesia como cuerpo de Cristo debe someterse a regulaciones de normas puestas y establecidas por Dios. Nosotros tenemos que ser la sal de la tierra. Vayamos a Mateo capítulo 5. Mateo capítulo 5, wow, qué lindo. Qué poderoso es la palabra de Dios. Mateo capítulo 5, del 13 al 16 dice. Mira lo que dice la palabra de quién tú eres, iglesia. Mira lo que dice la palabra, cómo es que tenemos que estar establecidos en el mundo espiritual para poder llevar efectivamente el plan de salvación para aquellos que están alejados de Dios y poderlos reconciliar con Dios. Dice, vosotros sois la sal de la tierra. Pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? Dice que no sirve más para nada, sino para ser echada fuera y odiada por los hombres. Aquí te está hablando la palabra de Dios que tú como iglesia debemos de sostener una norma de santidad, de separación, tanto moral como espiritual, para poder ser una sal que sea efectiva en un mundo que está desazonado, que no tiene ni una gota de sazón, que no tiene una gota de espiritualidad, que no tiene una gota de amor, que no tiene una gota de justicia y menos de misericordia. Si la sal tuya, tu vida, no está sazonada con la presencia, con la santidad, con la llenura del Espíritu Santo, no podemos alcanzar al mundo. No podemos alcanzar a aquel que necesita una palabra de amor y de aliento. No puedes ir con la vara de justicia. La justicia déjasela al Señor. Tenemos que ir con la vara de la misericordia y del amor.
porque el mundo está desazonado. El mundo no tiene nada que dar. Nosotros tenemos mucho que dar porque somos linaje escogido, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para llevar las buenas nuevas de salvación a los que se pierden. Esa es la obra, la comisión que Dios nos ha dado. Como el cuerpo de Cristo tenemos que estar unidos, amándonos unos a los otros, disciplinándonos unos a los otros, corrigiéndonos unos a los otros. Para eso Dios ha puesto ministerios en la iglesia. El pastor, el maestro, el diácono, aquel que está regido por la misericordia, por las reglas de Dios, porque un diácono es aquel que está lleno de la presencia de Dios, del Espíritu Santo, como lo dice en Hechos capítulo 6, vayamos allá. No todo el mundo puede corregir, no todo el mundo puede disciplinar. Necesitamos estar llenos de la misericordia y del amor de Dios para que cuando llegue esa corrección al cuerpo de Cristo, para ser más efectivos cuando prediquemos el Evangelio, seamos personas pues llamadas a la comisión. Mira, la iglesia debe ser, cuando nos unimos, debemos ser disciplinados, corregidos unos a los otros. A veces no todo es perfecto, pero Dios sí es perfecto. Y Dios busca una iglesia bajo la unción del Señor. Mira lo que en Hechos capítulo 6, lo que los discípulos, los apóstoles estaban buscando para que estos varones pudieran trabajar en las mesas, o sea, ni tan siquiera en la predicación. Dice que buscad pues, hermanos, entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo. Primero tienes que tener buen testimonio. Dar un testimonio a Dios y a los hombres de que tú eres una persona íntegra, separada para Él. Si no, no abras tu boca para corregir a nadie, porque entonces no estás haciendo según la voluntad de Dios. Primero tienes que llenarte de la misericordia y de la santidad de Dios. ¿Por qué estoy diciendo esto? No lo sé, pero la clase llegará a muchos lugares. Dice, entre vosotros 7 varones de buen testimonio, no de un testimonio regular, sino de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, hermanos, dados por Dios a quienes encarguemos este trabajo. Y entonces dice después los apóstoles, nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Gloria al Señor. Así que para poder ir y predicar el Evangelio, nosotros tenemos que ser la sal que habla aquí la palabra. Tenemos que ser la luz del mundo. No podemos esconder esa luz. Porque si no llevamos una vida separada para Dios, una vida para la adoración a nuestro Dios, no podemos ser la luz. Estamos escondiendo esa luz, no la proyectamos. Por eso es necesario llamarse a cuenta y examinarnos cada uno de nosotros todos los días de la vida, si es que queremos ser efectivos como iglesia para la gran comisión que Dios nos ha dado. También la obra de la iglesia tiene otra demanda, hermanos, y aquí fallamos muchos. Y es el sostenimiento financiero de la gran comisión o los planes misioneros o la ayuda a los necesitados, los envíos para aquellos que necesitan recibir el amor de Dios. Y entonces, aunque la salvación es gratuita, las bendiciones se obtienen, o sea, las bendiciones materiales para poder ir y predicar el evangelio, no con las manos vacías. Porque dice Santiago, allá en el libro de Santiago, no me recuerdo bien el versículo. Si tú le dices a tu hermano que tú vas a orar por él, pero si tiene frío, tú no lo cobijas ni le cubras sus necesidades, entonces, ¿cómo puede ver la mano de Dios? Pues nosotros como iglesia, hermanos, tenemos que tener una gran diligencia en cuanto al soporte financiero del lugar a donde tú te congregas, porque el lugar donde tú te congregas llevan posiblemente, hacen misiones, ayudan a los necesitados, envían soporte para diferentes ministerios, porque a veces somos lugares pequeños, pero soportamos los ministerios que van por todo el mundo
y sostienen la obra de evangelismo a donde quiera que vayan. Pero sin dinero no se puede hacer. Sin dinero no se puede sostener materialmente aunque Dios bendice, yo lo sé, pero tienes que poner en tu corazón el querer bendecir. Porque nosotros estamos en un lugar donde Dios nos va a bendecir. Y quiero llevarlos a Isaías 55. No, mejor vayamos a Mateo 10, capítulo 8. Hay muchos lugares en la Biblia donde dice que, como aquí en Mateo 10, capítulo 8, que dice, sanar enfermos, limpiar leprosos. Vamos un poquito más arriba, dice, en el 5, a estos dos envió Jesús y le dio instrucciones, diciendo, por camino de gentiles no vayáis, ni en ciudades samaritanos no entréis, porque no era el tiempo, sino ir antes a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Y yendo, predicar diciendo, el reino de los cielos se ha acercado. Los comisionó a sanar enfermos, a limpiar leprosos, a resucitar muertos, a echar fuera demonios. Y de gracia recibiste, dad de gracia. No os proveáis de oro, ni plata, ni cobre en vuestro cinto, ni de alforja para el camino, ni de dos túnicas, ni de calzado, ni de bordón, porque el obrero es digno de su alimento. En Isaías 55, que lo íbamos a hablar, aquí estamos hablando que la obra se puede hacer con la bendición de Dios, porque Dios provee, pero veremos después más adelante lo que dice la palabra. Aquí en Isaías 55 dice, ¿por qué gastáis el dinero en lo que no es pan y vuestro trabajo en lo que no sacia? Oídme atentamente, comer del bien y se deleitará vuestra alma con grosura. Inclinad vuestro oído y venid a mí, oír y vivirá vuestra alma, y haré con vosotros pacto eterno, las misericordias de David. Aquí te está diciendo, ¿por qué tú gastas tu dinero, lo que Dios te ha bendecido, en lo que no es pan y vuestro trabajo en lo que no sacia? Hermano, es un deleite dar para la obra del Señor. Es un deleite dar para el sostenimiento de la obra donde Dios te ha puesto. Donde quiera que estés. Aquí con nosotros, allá en otro país, no sé, donde quiera que estés. Cumple con esto, porque esto es una obra de la iglesia. La Gran Comisión es una obra de la iglesia. Es un ministerio que Dios nos ha dado. Sin embargo, la obra de la iglesia y el ministerio necesita sufragar los gastos, necesita el soporte financiero que tú puedas dar. Mira lo que dice Primera de Corintios, vayamos allá. Primera de Corintios, capítulo 9, versículo 14. Aquí hay algo que dice, muy interesante. Dice, así también ordenó el Señor a los que anuncian el Evangelio que vivan del Evangelio. Las personas a veces, desgraciadamente, en los tiempos difíciles que estamos viviendo, donde hay muchos obreros asalariados, se restringen de cooperar con el ministerio o con la obra que Dios le ha puesto en su corazón financieramente, porque piensan que cualquier entrada que llegue es para el sustento del pastor o del evangelista. Sí lo es. Aquí dice bien claro, así también ordenó el Señor a que los que anuncien el evangelio, que vivan del evangelio. Estamos ordenados por el Señor para esto, pero como sabemos que estamos viviendo unos tiempos muy difíciles donde hay muchos lobos rapaces y obreros asalariados, nos cuidamos mucho de esto para no ser de piedra de tropiezo para nuestros hermanos. Pero hay una palabra dada que no la podemos quitar. Esto no quiere decir que tú, como cuerpo de Cristo, no tengas la obligación de cooperar con la obra a la que Dios te ha puesto. Es un deber,
es un deber puesto por Dios. ¿Cómo se sustentará una obra si no hay aporte financiero? ¿Cómo se predicará el evangelio si para llevar el evangelio a cualquier lugar hay transporte, medios de transporte, hay bendiciones que hay que llevar, hay sustento que hay que tener? ¿Cómo se soportará si tú no crees en esto? Mira lo que dice Primera de Corintios 16, aquí mismo 12. Porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, no son un solo cuerpo, así también Cristo. Porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo. Así que nosotros todos somos un cuerpo y como somos un cuerpo debemos cooperar en todos los aspectos financieros, espirituales, de oración, de comunión, de salmos, de cánticos espirituales, de corrección, de disciplina. Porque así entonces cumplimos lo que somos como cuerpo de Cristo. En Filipenses capítulo 4, un poquito más adelante en la Biblia, Filipenses capítulo 4, mira lo que dice el apóstol Pablo. Empezando en el 13 dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Sin embargo, bien hiciste en participar conmigo en mi tribulación. Y sabéis también, oh filipenses, que al principio de la predicación del evangelio, cuando partí de Macedonia, ninguna iglesia participó conmigo en razón de dar financieramente y recibir, sino solo vosotros. ¿Cómo pudo reconocer que todo lo puedo en Cristo que me fortalece, pero que necesitaba la ayuda financiera de la iglesia para apoyar su ministerio, su gran comisión? ¿Cuántos viajes nos dio Pablo? ¿Cuántas vicisitudes no se encontró en el camino? Dice que ninguna iglesia participó conmigo en razón de dar y recibir, sino solo vosotros solos. Wow. Alababa a los filipenses por haberse hecho partícipe de esta gran comisión que le dio el Señor a Pablo. Necesitaba soporte financiero. Nosotros necesitamos soporte financiero. Cualquier iglesia donde tú te encuentres de sana doctrina, de testimonio, necesita tu soporte financiero. No podemos aludir esto, no podemos eliminarlo de la Biblia, porque si no estamos eliminando parte de la obra de la iglesia que te toca a ti como miembro del cuerpo de Cristo. Además del pago de los diezmos y de las ofrendas voluntarias, el ofrendar es una gracia de Dios. Y si esto tú no lo haces, te está faltando la gracia del Señor. Mira lo que dice Segunda de Corintios, vayamos allá. Segunda de Corintios, capítulo 8, del 1 al 7. Nosotros estamos llamados a sostener la obra de los miembros del cuerpo de Cristo. ¿Y dónde está el miembro del cuerpo de Cristo? En cualquier parte. No solamente aquí donde tú te congregas o allá donde usted se congrega, hermano. Nosotros estamos llamados a soportar la obra del cuerpo de Cristo. Es un deber sagrado de cristiano cumplir con todo el plan de Dios. No solamente con lo que te gusta, sino con lo que a veces tienes que trabajar espiritualmente para crecer en esta esfera. Tienes que saber que Dios te ha comisionado como cuerpo de Cristo a obrar en este sentido también. Mira lo que dice 2 Corintios capítulo 8 del 1 al 7. Asimismo, hermanos, os hacemos saber la gracia de Dios que se ha dado a las iglesias de Macedonia, que en grande prueba de tribulación, la abundancia de su gozo y su profunda pobreza abundaron en riqueza de su generosidad. Wow. Hermanos, tenemos que ir a la Biblia. Tenemos que ir a la Biblia para entender todo el plan completo del deber y de la obra de la iglesia. Pues doy testimonio de que con agrado han dado conforme a sus fuerzas y aún más allá de sus fuerzas. Han dado financieramente, hermano.
pidiéndonos con mucho ruego que le concedamos el privilegio de participar en este servicio para los santos. Ellos consideraban, hermanos, las iglesias de Macedonia, que era un privilegio participar en este servicio de dar para su finanza. Era un privilegio. Y dice, y no como lo esperábamos, sino que así mismo se dieron primeramente al Señor y luego a nosotros por la voluntad de Dios. De manera que exhortamos a Tito para que tal como comenzó antes, así mismo acabe también entre vosotros esta obra de gracia. Pablo aquí a través del Espíritu Santo, inspirado por su Espíritu, le está diciendo que el apoyo financiero a la obra del Señor es una obra de gracia de Dios. Si aún tú no has entendido este punto, te falta crecer en esta gracia, en este don dado por Dios. Por tanto, como en toda abundancia, en fe, en palabra, en ciencia, en toda solicitud y en vuestro amor para con vosotros, abundar también en esta gracia. ¿Cuál es la gracia? La participación financiera tuya para el cumplimiento de la gran comisión, para la ayuda financiera, el soporte financiero donde tú te estás congregando, para la ayuda a los necesitados, para la ayuda a los misioneros, para la ayuda de la gran comisión. El cumplimiento de esto es tan importante para Dios que Él pronuncia bendiciones constantemente sobre aquellos que participamos financieramente y ofrecemos y ofrendamos al Señor con amor. Qué lindo es saber que nosotros podemos ser participantes de esta obra también, gloriosa, de la obra de la iglesia en el mundo entero. A lo mejor no sientes el llamado de misionero, pero sientes el llamado de hacerte partícipe según tu colaboración, tu oración, según el deseo que Dios ponga, porque es una gracia. Porque aquí lo dice Pablo, dice, así mismo, hermano, os hacemos saber la gracia de Dios que se ha dado a las iglesias de Macedonia. Y al final te dice, abundar también en esta gracia. Qué lindo, ¿no? Qué lindo saber que Dios nos ha comisionado esta gracia para que nosotros seamos partícipes fielmente de la obra del Señor aquí en la tierra. Por hoy los dejo. Si tienen alguna pregunta, pueden pues escribirnos y placenteramente responderemos a su pregunta. Dios me los bendiga y que la gracia del Señor en todos los aspectos los esté llenando su alma y su corazón, y que el Espíritu de Dios los guíe a toda justicia. En el nombre de Jesús. Amén. Nos vemos la próxima semana.